Rápidamente, mi nombre es Carlos Osaya. Tengo el honor, el gusto de ser el director regional de Latinoamérica. He visto todo lo que está pasando en toda nuestra región y tiene que ver precisamente con uno de los puntos y uno de los pilares que siempre perseguiremos, y es precisamente proveer a las personas de los productos con la mayor calidad. Y eso es lo que estamos haciendo y ratificándolo con un lanzamiento que recientemente hicimos, un producto llamado Renew. Y hoy yo no quiero ser el que hable de Renew, yo puedo decirles que soy un testimonio de Renew, ya lo escucharán, estoy llevándolo día a día y apuntando un poco, ya los compartiré después, por supuesto. Pero hoy tenemos el gusto, el honor, nada más y nada menos que de escuchar de manos de la persona que estuvo involucrado en todo el tema de la formulación. Él es el director senior de investigación y desarrollo, además un apasionado de México, una persona que ama los mangos, déjenme decir que ama los mangos, pero que tiene más de 25 años precisamente en este tema de investigación de todos los productos naturales. Así que hoy, sin duda, vamos a aprender muchísimo de un científico y de una persona que nos va a dar mucho conocimiento. Quiero que le demos muchos cinco, muy al estilo latino, a nuestro muy querido director senior de investigación y desarrollo, el señor Brett West. Hi, Brett. Hola, Brett. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues bienvenidos a todos. También aquí tenemos algunos canadienses, también algunas personas en Estados Unidos y también a chilangos, tapatíos y todos los demás también de alrededor de México. Bienvenidos y gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Y el micrófono es todo tuyo. Gracias por estar aquí y definitivamente estamos ansiosos por aprender de ti. Muy bien, maravilloso. Ok, pues aprecio muchísimo que me permitan también utilizar una traducción esta mañana. Yo hablo un poquito de español, de hecho yo crecí en la parte sur de California, no muy lejos de Los Ángeles. Entonces sí hablo un poco de español. Desde que era un niño, por supuesto es un área multicultural, hay muchos hablantes de español, pero tengo que decir que la mayoría de las palabras que yo sé en español y que las puedo utilizar fluidamente no se tendrían que utilizar en este tipo de reuniones. Entonces, pues espero que, y gracias por estar de acuerdo en que tengamos traducción para que así puedan entender un poco mejor. También tengo algunas conexiones de familia en México, por supuesto muchos aquí también en Estados Unidos. He estado allá también varias veces y lo he disfrutado muchísimo. Entonces, les voy a platicar un poquito más de mí, aparte de en dónde crecí y que sí conozco muy bien la jerga coloquial, pero de alguna manera entré a este negocio, como lo dijo Carlos, hace 25 años. Y yo estaba estudiando en la Universidad de Arizona cuando de alguna manera pues empecé poco antes, de hecho, más bien de empezar a trabajar aquí, y estaba yo estudiando algo que se llama farmacología y toxicología, que básicamente es el tipo de ciencia que utiliza la gente cuando se diseñan nuevos medicamentos, ¿no? Para poder probar qué tan seguros son. Y yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con noni. Algunos de ustedes están familiarizados con el noni juice, el jugo de noni, fue algo de lo que yo escuché y yo pensé y dije, esta oportunidad que llegó, pues fue justo sobre la investigación del producto natural y nutricional. Y no fue lo que yo planeé hacer inicialmente, pero tenía esta oportunidad de empezar a hacer la investigación sobre el noni y yo pensé, bueno, pues le voy a dar un año y si no encuentro nada y me doy cuenta de que en realidad no es bueno, pues entonces voy a ir a hacer lo que era mi plan original. Entonces eso fue hace 25 años, ¿no? Ahora, por supuesto, pues acabamos de fusionarnos recientemente, Morinda, con New Age con Arix y con algunas otras compañías también. Y hay muchos productos maravillosos, de hecho, ahora que tenemos disponibles para nosotros. Y uno de ellos es Renew, que es el que voy a platicar al respecto del día de hoy, como sabrán, pero también durante estos 25 años he podido hacer mucha investigación. Hemos publicado también esa investigación en algunas entrevistas científicas. Yo, por ejemplo, también he escrito, digo, no tendría que sumar el número total, pero me parece que son más de 60 publicaciones científicas. He estado en todo el mundo
para poder hablar sobre estos productos naturales y sobre salud. Entonces, bueno, pues esa es mi experiencia. Tengo mucha experiencia en hacer la investigación en los laboratorios y también ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco con respecto a quién soy, pero bueno, suficiente de mí. Me parece que ya escuchamos lo suficiente. Entonces, ahora vamos a pasar a la presentación. Entonces, una cosa que tiene que ver, por ejemplo, con Renew. Y si tenemos, no puedo ver si ya tengo la diapositiva aquí de la presentación, pero en la segunda diapositiva van a ver que está una imagen de qué es lo que sucede conforme vamos envejeciendo. Y pues sí, puede cambiar un poco la vista, a lo mejor puede ser que les cueste un poco más de trabajo, gracias. Y, por ejemplo, empiezan a tener un poquito más de arrugas. Esto, por supuesto, vamos a la segunda diapositiva, por favor. Estos son el tipo de cosas que nos afectan a todos, ¿no? No podemos huir de nada de esto. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí el punto es, bueno, ¿qué es lo que hace Renew? Renew es un suplemento alimenticio que está bastante avanzado tecnológicamente hablando y está patentado. Vamos a hablar un poquito más de eso después, pero también nos ayuda a producir naturalmente la hormona del crecimiento. Entonces voy a explicar un poquito más sobre por qué esto es importante. Ahora, lo que hace es que nuestro cuerpo puede estar en equilibrio y es el único producto en el mercado, el primero, que se enfoca en atacar o más bien ver cuáles son las diferentes vías específicas que están involucradas con el declive de la hormona de crecimiento que nos permite vivir sanos y felices. Ok, entonces, un poco más sobre qué es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona que, bueno, las hormonas son cosas que nuestro cuerpo produce, que le manda un estímulo, una señal de una parte del cuerpo a otra y entonces el cuerpo responde, ¿ok? Y la hormona del crecimiento es algo en nuestro cuerpo que estimula el crecimiento en los niños. Cuando somos niños nos ayuda a crecer y a convertirnos en adultos, pero cuando somos adultos nos ayuda a mantener nuestros órganos y nuestros tejidos para que sean sanos a lo largo de nuestras vidas. Entonces eso es importante sobre la hormona del crecimiento. Cuando eres más joven necesitas crecer, ¿no? Convertirte en adulto. Cuando ya eres un adulto necesitas seguir estando sano para mantener esos órganos y los tejidos. Y esta es una de las razones por las que cuando son niños, a lo mejor se acordarán, cuando eres un niño te lastimas y parece como que sanas bastante más rápidamente, ¿no? Puedes recuperarte rápidamente, pero cuando ya eres más grande, tal vez toma un poco más de tiempo. Bueno, esto se debe a que hay un declive de los niveles de hormona de crecimiento conforme vamos creciendo. La siguiente, por favor. Solamente en modo de resumen, algunas de las cosas que hace la hormona del crecimiento humano conforme va pasando el tiempo es, por supuesto, la mineralización de los huesos. Nuestros huesos, por supuesto, necesitan poder utilizar el calcio para que nuestros huesos sean fuertes. El calcio es un mineral, es un ejemplo muy sencillo, pero la hormona de crecimiento tiene un papel en eso. Y conforme nosotros vamos creciendo, pues a veces puede ser que ya no sea tan fuerte el hueso y eso es una vez más porque hay un declive en los niveles de la hormona de crecimiento. También ayuda a mantener la masa muscular y a descomponer la grasa, así como la síntesis de proteínas. Y las proteínas no nada más están en nuestros músculos, las proteínas están en todo nuestro cuerpo. Es parte también de lo que hace, por ejemplo, que nuestra piel esté sana, el colágeno, por ejemplo, que tiene nuestra piel. También incluso nuestros ojos, el lente de nuestro ojo también está hecho de proteínas especiales. Entonces, estos son algunos ejemplos también de las proteínas que son importantes que podamos mantener. Por supuesto, la hormona del crecimiento, como dije, ayuda a mantener los órganos. También ayuda a mantener la homeostasis, que la homeostasis es la función de equilibrio de todas las partes de nuestro cuerpo que hacen que podamos estar vivos y sanos. También está involucrado en la parte de regulación de glucosa o de azúcar en sangre y también es una parte importante de ayudar al funcionamiento óptimo del sistema inmune. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es una breve descripción de la hormona del crecimiento
y de su producción. Voy a hablar un poquito más al respecto, pero básicamente todo empieza en el cerebro. Hay una parte en el cerebro que manda la señal a una glándula que está como en la base, en la parte inferior del cerebro, y le dice produce hormona del crecimiento. Y cuando la hormona del crecimiento se libera en el cuerpo, tiene un impacto en el cuerpo por sí mismo, pero también llega, por ejemplo, al hígado y le dice al hígado a que produzca algo que se llama IGF-1. Y el IGF-1 entonces tiene el papel de impactar a nuestra salud. Entonces la hormona del crecimiento como tal tiene un papel en reparación y rejuvenación celular y el IGF-1 tiene también un papel en que haya un desarrollo muscular y que todo sea sano. Entonces, definitivamente están estos ambos puntos, la hormona de crecimiento y el IGF-1, pero de hecho la hormona de crecimiento estimula también la producción del IGF-1. Entonces, esto es un poco de ciencia para ustedes. Espero que no sea demasiado confuso, pero ambas de estas tienen un papel y de hecho trabajan en conjunto. Es más o menos como si tuvieran este tipo de interacción sinérgica y les ayuda a mantenerse sanos. Entonces, nos interesan ambas. Aquí, por ejemplo, hay un poco de ejemplos, por ejemplo, de el cartílago, mencioné el cartílago, así como también, por ejemplo, el IGF tiene un impacto conforme eres más joven y después vas creciendo, pero también ambos tienen un efecto protector y regenerativo en el cerebro y en el sistema nervioso. También se sabe que la deficiencia entre el IFG1, por ejemplo, hay una conexión de tener bajos niveles entre la IGF-1 y la diabetes. Entonces, se necesitan tener niveles óptimos para tener salud óptima. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Una anterior? Gracias. Ahora, el problema es que, como pueden ver aquí en esta gráfica, por ejemplo, tenemos niveles altos de hormona de crecimiento cuando somos jóvenes. Eso es lo que permite que nosotros crezcamos y entonces de esa manera, pues efectivamente podemos pasar de ser bebés a ser adultos, podemos crecer y los niveles de la hormona de crecimiento aumentan, pero después van llegando a su máximo cuando tenemos a los 18, 19, 20, 21, 22. Alrededor de esa edad tienen su pico y después empieza a haber un declive. De hecho, para los 30 empiezan a haber también ya algunos declives significativos en los niveles de la hormona del crecimiento. Y para los 55 años, únicamente tenemos 1/3 del nivel de la hormona del crecimiento que lo que teníamos cuando estábamos a principios de nuestros 20. Es por eso que también esto coincide con la pérdida de masa muscular y también el aumento de la grasa que nosotros normalmente vemos conforme vamos envejeciendo. Hay un declive del 15% más o menos después de cada década. Entonces sigue disminuyendo poco a poco, como ven en esta gráfica. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo de un estudio que muestra los impactos de tener niveles bajos de la hormona de crecimiento y de IGF-1. Esta es una población un poco más grande, de más o menos un promedio de 65, y aquí hay dos personas en este estudio. Dos grupos, perdón, en este estudio. Uno es las personas que tienen una condición que se llama sarcopenia, y la sarcopenia es cuando hay un exceso de pérdida de músculo y mucha debilidad debido a esa pérdida de músculo. De hecho, es esa pérdida muscular que es más grande o mayor de la esperada para las personas mayores. Entonces, los niveles de por sí bajan, pero imagínense si tuvieran todavía menos, así como se muestra en la gráfica. Entonces, del lado izquierdo tenemos estas diferentes cajitas. Pueden ver, por ejemplo, estas barras, la negra y la blanca. La negra es para los hombres, la blanca es para las mujeres, y ven el grupo que dice sarcopenia en la parte izquierda y ven cuáles son los niveles en comparación con las personas que tienen a lo mejor los niveles normales para ser adultos mayores. Ahora, todos han tenido pérdida
de músculo porque son mayores, pero el grupo que sí tiene sarcopenia tiene todavía mayor pérdida. Entonces sus niveles de la hormona de crecimiento son particularmente bajos, así como también de IGF-1. Entonces, esto les da un ejemplo de qué es lo que sucede o qué es lo que puede suceder cuando hay niveles bajos de hormona de crecimiento, incluso en poblaciones mayores. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparáramos ambos grupos con alguien que está en sus años 20, por ejemplo, también veríamos que hay una diferencia impresionante. Solamente es para enseñarles y mostrarles lo importante que es la hormona de crecimiento humano en nuestras vidas y conforme nos vamos envejeciendo se reduce y causa todas estas señales de envejecimiento que vimos, estos cambios en la composición, por ejemplo, de la piel, en la masa muscular. Y hablo mucho de la masa muscular, que definitivamente pues sí, es algo que se puede ver y se puede sentir, pero el músculo también está hecho de proteína, entonces eso va a haber muchas cosas que suceden también en todo el cuerpo porque hay órganos que también tienen estas proteínas y hacen la estructura. Entonces, lo que vean que pasa en el músculo también sucede internamente y también con el músculo, que también es un músculo grande. Entonces, hay muchas cosas que suceden y esta masa muscular puede ser como una ventana al cuerpo y eso es lo que se puede ver. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, Renew es un producto patentado, una fórmula patentada, y eso es porque los ingredientes y la combinación y lo que hacen por el cuerpo es única. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, para que lo explique un poco más. Entonces, tenemos estas cuatro combinaciones de ingredientes. Ahora, para poder patentar este producto, estas combinaciones, este producto tiene que hacer algo nuevo que no se ha hecho o no se ha descubierto anteriormente. Por eso es una patente, es un nuevo descubrimiento y entonces la patente es para darte esos derechos por parte del gobierno para esa fórmula, por ejemplo, durante 20 años y entonces nadie más la puede hacer. Y cuando aplicas para esa patente, pues te la dan, ¿no? Entonces nosotros aplicamos para esa patente, ya todo está revisado para poder asegurarnos que efectivamente es un nuevo descubrimiento. Y entonces trae algo nuevo para poderle ofrecer al público. Y eso se encuentra dentro de estas cuatro combinaciones y esto incluye, por ejemplo, el de estimulador de aminos o aminoácidos, el estimulador de señal y después también tenemos la combinación de vitaminas y minerales y que también pues ayudan a la restauración o también la parte de recuperación, la parte de la mezcla que es estimuladora de recuperación. Entonces voy a hablar un poquito más de cada una de estas combinaciones y de estos estimuladores. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, yo mencioné anteriormente que sí, las señales se mandan por parte del cerebro, en una parte que se llama hipotálamo, y esa es una sección del cerebro que le manda estas señales a una glándula que se llama glándula pituitaria. Entonces, la glándula pituitaria, como la pueden ver aquí claramente en esta imagen, piensen como que el hipotálamo es esa parte amarillita como arriba y después se ve como si fuera una gotita que baja. Esa gotita que como que cae es la glándula pituitaria. Entonces, le manda el hipotálamo estas señales a la pituitaria y una de ellas es de hacer esta liberación de crecimiento humano. Es esta señal que le manda a la pituitaria y le dice, oye, produce hormona de crecimiento y libérala, ¿ok? Ahora, hay otra señal que tengo que explicar que es algo que se llama somatostatina. Entonces, la somatostatina es lo opuesto de la liberación de la hormona de crecimiento, porque le dice, provoca o haz que exista esta hormona de crecimiento, pero la somatostatina lo que hace es evitar que eso suceda. Entonces, ambas definitivamente tienen un impacto. Les puedo decir actualmente que hace que pueda mantenerse liberalmente, por ejemplo, el Renew, esa señal y entonces que puedan seguir produciendo esta hormona. En la siguiente, por ejemplo, aquí en esta diapositiva se ve una especie de descripción de lo que se llama DPP4. Ahora, yo entiendo que les estoy dando muchísima ciencia y a lo mejor me disculpo si es abrumador, pero espero que entiendan que Renew realmente es una fórmula basada en la ciencia. Parte de esa ciencia es
por ejemplo, con respecto a la investigación que se ha hecho por parte de otras personas en universidades, etcétera, pero también mucho de eso fue gracias a la investigación que New Age ha hecho pues en su propio laboratorio, nosotros como tal, y parte de eso se los voy a explicar, pero primero les tengo que dar un poco de información como antecedente. Hay una enzima que se llama DPP4. Esta enzima está en nuestro cuerpo y lo que hace es descomponer, como pueden ver, como con estas tijeritas. Estas tijeras lo que hacen es cortar o desglosar esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento y destruye esa señal. Entonces, si ustedes tienen demasiado DPP4 activo, entonces van a tener menos liberación de hormona de crecimiento y producción porque está destruyendo esa señal que se manda entre el hipotálamo y la pituitaria. Ahora, los ingredientes herbales que nosotros tenemos en Renew, como por ejemplo el noni, también el extracto de semilla de uva y todos los demás, lo que hacen es prevenir que el DPP4 destruya esa señal. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esta es una de las descripciones que tenemos sobre qué es lo que se encuentra en este estimulador de señales. Tenemos el noni, extracto de semilla, extracto de hojas de té verde, raíz de cúrcuma, que justo también es el tipo de picor que a lo mejor se encuentra en el curry. Y también tenemos algunas vitaminas B12, por ejemplo, y el zinc, que también ayudan a la síntesis del ADN y también a la división y la función de la división celular. Pero lo que todo esto hace, lo que todos estos ingredientes en conjunto hacen es inhibir el DPP4, casi en un 99.9% de acuerdo a nuestros estudios in vitro. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, yo quisiera que ustedes sepan que la investigación que nosotros hemos hecho, esta por ejemplo fue en nuestro laboratorio, y también hemos hecho algunos otros experimentos que más bien son como estos informes de caso de gente que ya los ha utilizado y entonces nosotros rastreamos cuál es su historial médico y cómo respondieron y de hecho lo hemos publicado en lo que llamamos una preimpresión y en esta preimpresión está ya lista para publicarse en una entrevista, en una revista científica, pero al menos por ahora está en línea, entonces este es el link. Esta dirección ustedes lo pueden poner en su navegador, pueden ir y pueden ver todo el artículo, pueden ver este título, está en inglés, entonces me disculpo si a lo mejor eso pudiera ser un problema para algunos de ustedes, pero bueno, definitivamente podrían utilizar tal vez Google Translate o si a lo mejor son como yo pues sí puedo entender leído el español mejor de lo que lo puedo hablar, entonces a lo mejor les pasa a algunos de ustedes lo mismo con el inglés, pero sí, está en inglés. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue informar los resultados del experimento. Voy a compartir parte de esa información con ustedes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos los resultados de lo que nosotros hicimos en nuestro propio laboratorio. De hecho, yo estuve a cargo de estos experimentos personalmente. Y lo que nosotros tenemos aquí es una tabla. Y esta tabla les muestra, por ejemplo, en la parte extrema derecha, el porcentaje de DPP4 que se inhibió basado en todos estos ingredientes individuales. Y cuando tratamos de calcular qué efecto tendrían si los combinamos juntos, fue basado en sus propios resultados individuales. Entonces, probé las concentraciones y qué tanto en aislado habían tenido esa mejora. Y después fue el cálculo que se dio en 51.47 como la mezcla. Ahora, sin embargo, cuando yo los puse todos en conjunto y los probé, yo vi un efecto sinérgico. Ahora, la sinergia, digo, la explicación sencilla es que cuando tienes en lugar de 1 más 1 es igual a 2, tienes 1 más 1 es igual a 3. Seguramente han escuchado esa explicación anteriormente. Lo que esto quiere decir es que en cada una de estas diferentes combinaciones, cuando se hacen, tienen más efecto cuando están combinadas en conjunto, en lugar de cuando nada más se tienen las porciones individuales de cada uno. Entonces, lo que nosotros vimos es que cuando las combinamos todas en conjunto, tenemos una inhibición del 99.91%. Y ese fue casi el doble de lo que se esperaba. Entonces nosotros vimos ahí esa combinación.
de todos estos ingredientes y que mejoraban también la eficacia de todas estas combinaciones o mezclas herbales. Entonces, si inhiben el DDP4, entonces tienen más producción de hormona de crecimiento y es importante porque conforme uno envejece, la actividad del DPP4 aumenta. Esta es la siguiente diapositiva que aquí, bueno, la pregunta es, ¿qué evidencia vimos que a lo mejor nos empezó a hacer pensar en estos ingredientes? ¿Por qué tendríamos que verlos de entrada para estimuladores de señal? Bueno, parte de lo que esto se debe es al noni, por ejemplo, y al uso tradicional que tiene. Muchas personas, por ejemplo, lo decían que cuando tomaban el noni mejoraba su fuerza muscular. Si a lo mejor no se sentían tan sanos o se sentían débiles y tomaban el noni, entonces se sentían un poco más fuertes y más sanos. Y eso pues a uno lo pone a pensar como científico, bueno, ¿qué está sucediendo exactamente? Después nosotros hicimos nuestra propia investigación. En 2005, nosotros descubrimos que el noni como tal inhibía el DPP4, que, bueno, la investigación tradicional nos llevó a por qué todo esto estaba sucediendo. Empezamos a poner atención a todas estas cuestiones fisiológicas, toda la bioquímica del cuerpo, de qué sucede y qué es lo que podemos ver para ver y explicar lo que el noni está haciendo. Entonces, en 2005, nosotros nos dimos cuenta de que inhibía el DPP4 y después tuvimos algunos ensayos clínicos con atletas que habíamos llevado a cabo y los publicamos también, así como también estudios sobre control de peso, es decir, personas obesas que tenían mejora en la pérdida de peso al tomar noni y eso fue debido a que mantuvieron su masa muscular de una mejor forma en lugar que simplemente restringir las calorías. Y ese mantenimiento de masa muscular es bien importante para poder controlar el peso a largo plazo. También teníamos algunos estudios con vacas, por ejemplo, con terneros en este caso, y vimos que cuando se les daba noni estaban más sanos, mejoraban mejor sus sistemas y también crecían mejor. De hecho, también tenían más peso sano que aquellos terneros que no necesariamente lo estaban consumiendo. Entonces, estos son el tipo de cosas que como científico, pues uno puede ver toda esta evidencia y vemos a qué nos está apuntando. Bueno, pues nos está apuntando a que uno de los impactos, una de las cosas que está haciendo es impactar los niveles de hormona de crecimiento y mantenernos sanos. Y después también lo que hicimos fueron algunos otros estudios, como por ejemplo una encuesta de europeos, por ejemplo, que ya estaban consumiendo el producto y tenían mejor energía, mayor bienestar y también un estudio clínico abierto de 319 personas en Norteamérica que también reportaron que tenían beneficios similares. Este es el tipo de cosas que cuando uno conecta los puntos empieza a entender qué está sucediendo y entonces empiezan a hacer experimentos para poder revelar qué es lo que está sucediendo y eso fue lo que encontramos, que el noni es bueno y de hecho que cuando lo combinamos con estos otros ingredientes herbales es todavía mejor, como ya les mencioné anteriormente, los resultados de la acción sinérgica. La siguiente, por favor. Ahora, el estimulador de aminoácidos, también es muy importante porque nos da aminoácidos, nos da L-arginina, L-citrulina, L-lisina, beta-alanina y estos son importantes para poder producir las proteínas en el cuerpo, pero no nada más están ahí para eso, sino que también están ahí debido al impacto que tienen en la hormona de crecimiento. Yo mencioné la somatostatina anteriormente, que es esa señal que el hipotálamo le manda a la pituitaria que le dice ya no produzcas hormona de crecimiento. Recuerdan que son dos señales, una le dice que sí, la otra le dice que ya no lo haga. Estos aminoácidos lo que hacen es reducir la cantidad de somatostatina, es decir, esa señal negativa. Lo que hace es reducirla para que el cuerpo siga produciendo la hormona de crecimiento que necesita. Sobre todo cuando los niveles disminuyen y a lo mejor se quieren apegar un poco más a lo que antes producían para sentirse mejor, para sentirse más sanos. Esa es la segunda vía. Entonces mencioné que el DPP4 es la primera vía, la somatostatina es la segunda, es decir, que se reduzca la somatostatina por medio de estos aminoácidos es la segunda vía. Y quiero compartir un poco la explicación de por qué pasa esto. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos un poco más de una clase como de biología y voy a hablar de una enzima que se llama arginasa y de otra que también se llama
ENOS. Entonces, la arginasa es una enzima que compite con el ENOS, que es una enzima que se llama óxido nítrico sintasa endotelial. Entonces, lo que hace el ENOS es tomar la arginasa, por ejemplo, de Renew. Entonces, lo que hace es convertirlo en algo que se llama óxido nítrico. Y si nosotros, por ejemplo, la arginasa y el ENOS compiten por la L-arginina, uno entre ellos. Entonces, si nosotros lo estamos inhibiendo, lo cerramos, eso permite que más arginina pueda entrar al cuerpo, lo que va a provocar más óxido nítrico, y el óxido nítrico tiene diferentes beneficios de salud, como por ejemplo mejorar el flujo sanguíneo a lo largo de todo el cuerpo, pero también estimula la liberación de la hormona del crecimiento, y la manera en la que lo hace es al reducir los niveles de somatostatina del hipotálamo. Entonces hay un beneficio ahí, y por eso es que también tenemos estos otros ingredientes. La arginasa, por ejemplo, pues está justo ahí para poder producir el óxido nítrico, y también tenemos algunos otros que ayudan para inhibir la arginasa, y también muchos de estos que nos permiten tener este producto, y también vamos a tener un poco más en el futuro de explicaciones al respecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, en esa página que les mandé, el link, se ve este tipo de información. Es un formato un poco diferente, pero básicamente, insisto, hice este experimento en el laboratorio. De hecho, fue el Renew, ya el producto comercial como tal, ¿no? Saliendo del empaque en el que viene. De hecho, fue uno de los lotes que habíamos producido, y lo que hice fue probarlo directamente en contra de la arginasa para ver si toda la fórmula verdaderamente iba a inhibir esta actividad. Ahora, las concentraciones que yo probé, la verdad es que fueron muy, muy pequeñas, porque son microgramos, o sea, son realmente cantidades muy, muy chiquitas, pero lo que yo vi es que conforme aumentaba la cantidad de Renew, más arginasa se inhibía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay más L-arginina disponible para poder producir óxido nítrico, y entonces de esa manera podemos tener cada vez más producción de hormona del crecimiento. Entonces, insisto, esta es, digamos, la segunda vía de cómo es que Renew nos ayuda a mantener los niveles de hormona del crecimiento conforme vamos envejeciendo. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la combinación revitalizante. Bueno, hay diferentes versiones o diferentes nombres, pero básicamente así es como nos gusta llamarle a esta combinación revitalizante, que lo que ayuda es justo a eso, a que el cuerpo se revitalice al ayudarte a dormir mejor, y también a que tu cuerpo se pueda sanar por sí mismo. Uno de los ingredientes principales se llama GABA, o GABA, que este es un neurotransmisor, y el cuerpo lo produce, y de hecho también pueden tener algunas fuentes que a lo mejor vengan de algunos alimentos fermentados a los que tengamos acceso, y el GABA básicamente lo que hace es ayudar a entrar en un patrón de sueño sano, hacerlo bien, y el sueño es súper importante para la producción de la hormona de crecimiento. De hecho, su cuerpo va a producir hormona de crecimiento a lo largo del día periódicamente en diferentes momentos, y es más o menos como si fuera una especie de ritmo a la hora de producir la hormona de crecimiento, pero en la noche ese es un tiempo muy importante para producir mucha hormona de crecimiento. Entonces es necesario, porque el GABA ayuda a tener un buen o entrar en un buen patrón de sueño, el patrón de sueño que se llama ARM, que básicamente tiene este ciclo importante, y entonces de esa manera permite que se produzca la hormona de crecimiento. Entonces así tenemos esta también, que es otra vía, aparte de la de DPP4 y la anterior que mencioné. Esta sería otra para poder ayudar al cuerpo a producir hormona de crecimiento de diferentes maneras, que tendría que hacer muy naturalmente, que lo hacía muy bien cuando era joven, pero ese proceso va disminuyendo conforme envejecemos. Vamos a la siguiente diapositiva.
Ahora, también por supuesto tenemos una combinación de vitaminas y minerales y eso es para apoyar la producción de la hormona de crecimiento, el hipotálamo, la pituitaria, todas las cosas que están involucradas, todos los nutrientes, ayudar con la neurotransmisión también en el cerebro. Todo esto inicia, insisto, en el cerebro, entonces esta combinación también ayuda a apoyar eso. Vamos a la siguiente. Mencioné que también teníamos algunos estudios o informes de caso en humanos, entonces, bueno, pueden leerlo en el artículo que les mandé. Todavía no es un ensayo clínico como tal, pero le dimos renew a algunas personas, se la dimos a algunas personas que a lo mejor ya tenían una edad un poco más avanzada y lo que hicimos fue recolectar información sobre sus antecedentes médicos, sus condiciones médicas y ver que utilizaran el producto y registraran cuál fue su experiencia y cómo fue que tuvieron un impacto en su salud. Y vimos que todos ellos tuvieron beneficios de algún tipo de factores de mejora de calidad de vida. Por ejemplo, el sueño definitivamente fue muy consistente, también el mayor bienestar, ya no tenían dolor, una reducción en dolor también fue otro punto, mayor flexibilidad, también ya se reducía esa rigidez, casi la mayoría de las personas tuvieron mejores también ahí, también una mejora en la calidad de la piel y también en su condición física o su nivel de fitness. Ahora, voy a explicarles algunos, vamos a la siguiente diapositiva, algunos de los antecedentes que estas personas tenían. Entonces, el caso número 1, la primera persona de la que recolecté información era un hombre de 58 años. Y él tenía pues un antecedente médico bastante interesante porque de hecho había tenido un tiempo muy difícil con su cuerpo a lo largo de los años. Había tenido muchísimo dolor musculoesquelético, es decir, había tenido muchas fracturas y también algunas lesiones en tendones y ligamentos. Había tenido más de 30 fracturas, por ejemplo, de hueso. También algunas otras lesiones, como mencioné, que habían tenido como causa la participación en algún tipo de deporte y, por ejemplo, de motociclismo, etcétera, aparte de atletismo. También tuvo un ataque cardíaco a los 46 años y entonces necesitó ayuda en sus arterias para mantener que el flujo siguiera, el flujo sanguíneo, y debido también a todo esto, pues se le empezó a dar tratamiento, por ejemplo, la estatina, y debido al uso de estatina, pues tenía mucho dolor porque muchas veces pues eso es lo que también sucede. Entonces empezaron a hacer algún tipo de cambios de medicamento para tratar de manejar eso, pero básicamente todas las mañanas se despertaba con ese dolor, que eran como estos síntomas como gripales, esas molestias como de dolor cortado, dolor corporal que se sienten. Además de que también tenía calambres musculares en la noche y no podía dormir bien y tampoco podía dormir bien de un lado del hombro debido a que el hombro le dolía bastante. También tenía limitaciones en movilidad. Ahora, él trató de mantenerse activo y trató de seguir haciendo actividad física, entonces también ese no era el problema, sino que, por ejemplo, para poder montarse en la motocicleta, a la hora de tratar de poner su pierna de un lado en el otro, normalmente pues no le era muy fácil porque tenía justamente esta movilidad limitada. Y otra cosa también es que sus doctores, quienes los estaban tratando, le estaban haciendo una prueba de sentarse y levantarse. Tenía que estar sentado en el piso, básicamente, y después se le indicaba que tratara de pararse en una posición sin necesidad de agarrarse de nada, no agarrarse de la silla, simplemente pararse así como uno lo hace cuando es joven. Y hay una calificación dependiendo, por ejemplo, si tienes que poner otra mano en el piso, agarrarte de algo, entonces se te restan puntos dependiendo de eso. Y él salió muy mal en esa prueba, empezó a tomarse Renew y a los pocos días empezó a notar que el dolor estaba desapareciendo, había producido ya suficiente, la rigidez, por ejemplo, también empezó a desaparecer, dormía mejor y se le acabó un poco, pero cuando se acabó el producto empezaron a regresar esos síntomas.
Y después empezó a tomar otra vez el Renew, le dieron otro lote y entonces empezó a tomárselo una vez más y una vez más el dolor desapareció y de hecho se podía parar sin ningún problema después de eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es el caso 2. Este fue otro hombre de 58 años y él había tenido algunos antecedentes médicos, pero no tantos como el anterior. Él era una persona bastante sana, pero tenía aparte de las molestias cuando uno se paraba y era más o menos el mismo efecto el que sintió, menos dolor, más energía y cuando se dejó de tomar Renew, otra vez esas molestias y el dolor regresó y cuando se lo volvió a tomar una vez más el Renew, su nivel de bienestar mejoró y de hecho empezó a sentirse más fuerte. Y básicamente en este caso pasó lo mismo. Él se tomó el Renew, se sintió mejor, dejó de tomarlo, los problemas regresaron, lo empezó a tomar una vez más y entonces se sintió mejor otra vez. Recuerden que conforme el cuerpo va envejeciendo, produce menos hormona del crecimiento. Entonces, Renew lo que hace es ayudar al cuerpo para aumentar los niveles de crecimiento de la hormona de crecimiento, pero cuando se lo dejan de tomar, el cuerpo regresa a donde estaba antes en ese proceso de envejecimiento. Ahora, sé que algunas personas a lo mejor dicen, bueno, pero es bueno entonces tener demasiada hormona de crecimiento, los niveles muy altos. Bueno, recuerden que cuando eran más jóvenes era suficiente y era sano para ustedes tener estas cantidades altas. Conforme uno va envejeciendo es que empezaron a disminuir muchísimo. Aquí de lo que estamos hablando es que podemos tener un rango muy amplio para seguridad de este producto porque los niveles disminuyen mucho. Entonces, no los estamos regresando a su yo de 20 años, pero sí tratamos de que se sientan un poco más como se sentían antes y que no se sientan pues tan incómodos a la hora de no tener tanta energía. Vamos al caso 3, a la siguiente diapositiva. Este fue uno muy interesante. Era un hombre de 62 años y tenía excelente salud, excelente salud. Hacía ejercicio 5 días a la semana, lo hacía en un curso de CrossFit certificado, una clase de acondicionamiento como tal, rastreaba todo muy claramente, muy cuidadosamente, todo su flujo sanguíneo, todo. Y era realmente una de esas personas que les encanta realmente cuidarse y bueno, así era, ¿no? Básicamente, que todo lo ponía atención. Y básicamente, él había pues progresado bastante bien los años anteriores, pero después tuvo como una especie de estancamiento de un hombre de 62 años y comparado incluso con otras personas más jóvenes de su clase, pues le iba mejor, pero se dio cuenta de que también su fuerza y su condición física como que estaba estancada. Entonces empezó a tomar Renew, no notó nada durante los primeros 7 días. Recuerden que los otros en 1, 2, 3 días ya estaban sintiendo los beneficios, pero él estaba en muy buena salud, entonces no tenía ninguna lesión ni ningún problema. Le tomó 7 días notar los beneficios, pero dijo que una semana después de utilizar Renew, de repente su nivel de condición física una vez más aumentó, ya se había estancado, volvió a aumentar. Y eso fue, y lo supo debido a que había algunas pruebas en el curso, en la clase, en donde te ponen ciertos ejercicios y te ponen el tiempo y después los comparas con otras personas. Y es como este grupo de personas, este cohorte en esta área de CrossFit, en donde pues lo pusieron para ver qué también lo estaba haciendo para su edad. Él estaba dentro de los mejores. Entonces, el tiempo, por ejemplo, que tomaba para hacer ciertos ejercicios, si se lograba hacer, ahí tenías pues puntos extra y él estaba el más alto en su grupo, incluso más que algunas personas que tenían la mitad de su edad. Entonces, él vio una gran mejora y pues todo eso sucedió desde que empezó a utilizar Renew y por supuesto lo estuvo revisando todos los niveles, etcétera, y vio ese beneficio con este aumento en los niveles de hormona de crecimiento. El caso número 4, el último. Este fue una mujer de 54 años, también en excelente salud. Veía que era lo que comía, también hacía ejercicio, tenía buen índice de masa muscular, no tenía sobrepeso, pero en esta edad de 54 años, ella estaba ya experimentando menopausia.
Entonces empezó a notar algunos declives en su calidad de sueño, en la calidad también de su piel, empezó a ver algún tipo de declive, vio algunos cambios en su piel y también algunos otros síntomas de la menopausia. Todo esto fue reciente y se dio cuenta de que cuando empezó a tomar Renew, el sueño mejoró. Entonces tenemos, como dije, el GABA ahí, así como también algunas otras que ayudan a tener una mejor calidad de sueño. También la piel dejó de envejecer y empezó a regresar un poco más a como ella se sentía antes de tener menopausia. Entonces su piel se sentía más suave, más elástica, más flexible, simplemente más joven. Ella empezó a notar ese tipo de cosas como cualquiera de nosotros podría. Y también algunos de los síntomas de la menopausia empezaron a disminuir en cuanto a severidad. Entonces también empezó a notar esos efectos. Estos fueron los 4 casos que se informaron en este artículo. Estamos tratando de recolectar más información conforme vamos lanzando el producto, pero estos son algunos estudios de personas que han podido validar y verificar que lo que nosotros hemos formulado, que ya está basado en la ciencia, realmente está dándole beneficios a las personas reales en situaciones reales de vida. Vamos a la siguiente diapositiva. Todo el punto de esto es que te sientas y que te veas como tu mejor yo, que puedas envejecer bien y con gracia. La hormona de crecimiento se ha comprobado que mejora la regeneración celular, que también potencia la energía y la resistencia, la fortaleza, que mejora también la libido y también, como lo mencioné anteriormente, el sueño, reduce la grasa corporal y también favorece a la elasticidad de la piel. La piel se siente más joven y de otra manera no sería así. Entonces, una vez más, este producto no le da hormona de crecimiento al cuerpo. Lo que hace es ayudarle al cuerpo a que produzca su propia hormona de crecimiento. El cuerpo está en control de producirla en la cantidad que es necesario. También es importante saber que Renew no tiene gluten, es una fórmula vegana, no tiene ningún tipo de organismos genéticamente modificados, ni tampoco sabores ni colores artificiales. Es un producto natural. Entonces está totalmente libre de estas cosas. Y pusimos mucho pensamiento en este producto y nos sentimos muy orgullosos de él. Entonces, bueno, pues ahora Renew ya se ha lanzado, ya lo pueden empezar a ordenar. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces, ahí está. Justamente el lanzamiento de Renew. Vamos a la última. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que esperamos poder hacer. Es una señora mayor que ha estado muy activa y todos vamos a envejecer, todos nos vamos a ver un poquito mayores, pero vamos a hacerlo bien. Y Renew es algo que definitivamente nos puede ayudar a hacer. Entonces, pues bueno, espero que esto haya sido información útil el día de hoy. A lo mejor no sé si tenemos tiempo ya para algunas preguntas. Muchísimas gracias, Brett. Esto fue maravilloso, muy interesante. Me parece que todos están dispuestos a tomar Renew lo antes posible. Sí tenemos algunas preguntas, vamos a escoger algunas de ellas. Voy a tratar de encontrarlas en el chat. Algo está sucediendo por acá. Ok, bueno, la primera pregunta es una disculpa. ¿Quién puede tomar Renew? ¿Empezando a qué edad? Ok, Renew está enfocado para personas mayores, es decir, personas mayores de 30 años. Es para quienes lo diseñamos. También hay gente que en sus 20 lo puede utilizar. Si los niños lo quisieran empezar a utilizar, lo pueden empezar a usar, pero ellos ya van a estar produciendo naturalmente suficiente hormona de crecimiento. Si hay un niño, a lo mejor que tal vez no está produciendo tantos niveles de hormona de crecimiento, lo podrían intentar, pero normalmente nuestro grupo objetivo son adultos y especialmente adultos mayores. Ok. Maravilloso, gracias. Other Nutrify products will you recommend? ¿Qué tipo de sinergia con otros productos recomendarías? Ok. Pueden utilizar la mayoría de ellos. Ok, por ejemplo, las vitaminas, o sea, pueden tomarse, por ejemplo, los Optimals,
En realidad no hay limitaciones en ese sentido, simplemente es una cuestión de tomarlos a diferentes horarios o momentos del día para que el cuerpo pueda también tomarlos. Y también el Benali, el MOA, todos estos los pueden seguir tomando. El Noni también, por supuesto, o el Nukuhiba. Eh, eh, en realidad encaja bien de diferentes formas, pero por ejemplo, solamente será una cuestión de tomarlos en diferentes momentos del día y a lo mejor poner atención de cuándo los estén utilizando. Y Renew, una vez más, está diseñado para tomarse antes de ir a dormir en la noche. Hay algunas personas que a lo mejor lo quieren tomar antes en el día y eso también está bien. Ok, muchas gracias. Estaba leyendo que para algunos de quienes ya han estado tomando Renew, que si interrumpen su sueño 2 veces, ¿hay alguna posibilidad de que eso pueda provocar fatiga, por ejemplo, cuando se despiertan? O sea, porque hay gente que se está despertando en la noche, por ejemplo, porque están cuidando a otra persona. Ok, entonces la pregunta es si se tienen que despertar para cuidar a alguien más. Sí, sí, la pregunta es si es por eso que sienten fatiga cuando se están despertando. Bueno, sí, es probable. Si no quieren tomarse Renew, por ejemplo, en la noche porque se tienen que despertar y sienten como que de alguna manera está interrumpiendo su sueño, se lo pueden tomar en la mañana, por ejemplo, o a mediodía. Como dije, lo óptimo para la mayoría de las personas es tomárselo en la noche, pero su cuerpo va a producir la hormona de crecimiento en estos diferentes ritmos o impulsos a lo largo del día. Entonces también se puede tomar durante el día. Ok, maravilloso. ¿Por cuánto tiempo se recomienda tomar Renew? ¿Hay algún tiempo en el que se tiene que dejar de utilizar? No, no estamos realmente hasta el momento conscientes de que haya un momento específico o en el que ya no se pueda utilizar. Recuerden que todo lo que está ahí es natural ya de por sí. Todos tienen estos nutrientes, estas cosas que se pueden tomar a largo plazo. Solamente lo que hicimos fue ponerlos en combinación para darles estos beneficios. Entonces, todos son ingredientes seguros. Y recuerden que también su cuerpo, conforme uno va creciendo, pues, o más bien envejeciendo, también los niveles de hormona de crecimiento disminuyen con el tiempo. Entonces, esto, pues, justo está diseñado para utilizarse a largo plazo y es un producto seguro. Ok, y también aquí alguien está preguntando, algunos de ellos están preguntando por qué es que cuando empiezan a tomar Renew hubo alguna especie de insomnio. ¿Insomnio? Ok. No no tiene la tendencia de hacer eso. No sé exactamente por qué estén sintiendo eso. Digo, todo lo que está ahí, los ingredientes son justo para ponerlos o tener un poco más de sueño. A lo mejor están teniendo más energía de la que antes tenían y entonces puede ser que también sea por eso, pero todas las personas, por ejemplo, todos los casos en donde nosotros que hablamos, sienten una mejora en su sueño, pero si a lo mejor sienten que está impactando su sueño, tómenselo más temprano en el día. Hay muchas preguntas, ¿ok? Hay muchas preguntas que tienen que ver ya con cuestiones bastante más específicas, entonces voy a compartir con todos. Definitivamente creo que podemos hacer una segunda sesión con algunos de nuestros doctores para contestar algunas de estas preguntas muy específicas al respecto o a lo mejor y ligarlo a una enfermedad específica, si eso está bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a Brett. Veo aquí que hay muchísimas preguntas. Vamos a pedir a algunos de nuestros médicos, al doctor Peña, al doctor Covarrubias, al doctor Vázquez, que nos ayuden a crear una sesión en donde podamos hablar de padecimientos específicos. Recuerden que el consumo de estos productos con particularidades específicas asociadas a alguna enfermedad deben ser consultadas con los médicos. Así que vamos a hacerlos. Tenemos a muchos profesionales desde la salud que han volteado a vernos. Cada vez más están recomendando nuestro producto.
Y I think there is a last question, if you can Y me maybe... parece que hay una última pregunta. A lo mejor si pudieras compartir, Brett, ¿hay algún tipo de efecto secundario que hayas visto o que pudiera existir que pudieras compartir? Adverse effects. Adverse effects. Efectos adversos. Pues no, realmente no. Digo, hay personas que, insisto, dicen que mejoran su sueño. No, en realidad, hasta el momento, no. Insisto, todo esto se formuló con ingredientes que son conocidos y que tienen justo una historia de tener un uso seguro. Entonces, lo que hicimos fue ponerlos en conjunto, en combinación, para poder tener este beneficio agregado. Entonces, no, definitivamente no, hasta el momento no hay. Muchísimas gracias, Brett. Gracias por el tiempo que nuestro querido Brett West nos ha dedicado el día de hoy. Y para todos ustedes, por supuesto que seguiremos. Sabemos que es un producto que ha generado mucho interés en todos ustedes. Por supuesto que tendremos más pláticas, más especialistas compartiendo con todos ustedes. Y respecto de tenerlo, estén muy pendientes de este lunes que viene al próximo. Tendremos noticias para ustedes. Así que muy emocionados de que este primer lote de preventa fue un hitazo en tan solo una semana, superando todas las expectativas, y sabemos que esto va a seguir así que estén muy al pendientes. Gracias, porque lo que estamos haciendo es seguir creando esta educación alrededor de un maravilloso producto que está generando resultados tangibles en todas las personas que los están probando. Gracias a todos ustedes por conectarse y, por supuesto, gracias nuevamente a nuestro querido Brett por haber estado y dedicado este sábado a todos nosotros y darnos mucho más de la ciencia detrás de Renew. Les deseo que tengan un sábado increíble, que lo disfruten mucho en compañía de sus familias, al igual que todo el fin de semana, y que Dios los bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.